buenos días. Estamos en otra oportunidad junto con el ciclo de charlas de seguridad, el debate del espacio de seguridad de la UGR. Hoy vamos a enfocarnos particularmente en el tema de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Y nos acompaña la doctora Leonela Catalini, que es diputada provincial, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, Leonela, por acompañarnos. La idea que teníamos es trasladarte como inquietud cómo se está observando, cómo están analizando la reforma de dos artículos que para nosotros son de sumo interés. El primero de ellos es el artículo 107. Para aquellos que no están al tanto del tema, está referido al problema y al tema de la autonomía municipal en la provincia de Santa Fe. Y el segundo de ellos es particularmente el agregado que se va a insertar sobre seguridad pública. ¿Cómo lo están analizando? ¿Cómo están viendo las perspectivas de estas charlas que pueden tener con distintas organizaciones, entre ellos las universidades? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Creo que es muy oportuno y muy bueno poder debatir previo a la reforma de la Constitución, que va a comenzar el proceso de la convención el 14 de julio en la ciudad de Santa Fe. Estamos con muchas reuniones y con mucho estudio porque entendemos que es algo histórico. Y vos me mencionás dos temas que son centrales para la futura reforma. Por un lado, la Constitución Nacional del 94 establece el mandato de la autonomía municipal. Y es una deuda histórica que tiene Santa Fe en ese sentido y que hoy la ley de necesidad avanza en concretar finalmente ese mandato constitucional. Y hay todo un debate allí con respecto a las autonomías. Nosotros, desde el Partido Socialista, por supuesto que somos proclives a incorporar la autonomía, a establecer categorías de ciudades y, por supuesto, a que las competencias, tanto exclusivas como concurrentes, que tenga cada una de las ciudades que vayan a ser autónomas, tengan una asignación específica de recursos. Ahora, creo que hay algo muy importante en lo que hace a la autonomía y tiene que ver con fortalecer la autonomía política de cada una de las ciudades, es decir, elegir si queremos sostener los consejos municipales como los tenemos o no, o si queremos que se elijan de distinta manera, cada cuánto vamos a votar, si queremos que se incorpore la figura del viceintendente o no, o viceintendenta. Y creo que otra cuestión muy importante tiene que ver con las áreas metropolitanas. Me parece ¿Cuál que es la idea de ustedes respecto de los puntos que acabas de señalar? Nosotros creemos que, por supuesto, se lo tiene que definir una carta orgánica municipal. Es muy importante en ese sentido que la Constitución efectivamente dé autonomía, que quizás dé algunas pautas, por supuesto, pero que se haga una elección en la ciudad de Rosario o en cada una de las ciudades que logren autonomía, donde se discute una carta orgánica de la ciudad y ahí haya convencionales de la ciudad que puedan debatir eso. Nos parece muy importante no avanzar hacia la autonomía, sino que eso se pueda discutir en la ciudad con representantes electos en una elección específica en ese sentido. Pero también me parece muy importante que la Constitución consagre las áreas metropolitanas. Nuestra provincia consta de una ley de áreas metropolitanas y tiene que estar constitucionalizado porque creo que hay políticas que son muy importantes, que hacen a la movilidad, que hacen al diseño industrial, que hacen al transporte, que hacen a la gestión de recursos y también a la seguridad y a la prevención de la seguridad, que hoy tienen que ser pensadas en área metropolitana y en clave de coordinación. Entonces, hay que consolidar esos espacios y creo que hay que pensar esas políticas fundamentalmente en las áreas metropolitanas y en conjunto entre las ciudades. Por eso la Constitución tiene que constitucionalizar y creo que, en definitiva, la coparticipación tiene que estar ligada a la participación de las ciudades en esas áreas. Justamente hacia ese punto me quería dirigir, porque el último renglón de la Ley de Oportunidad de la Reforma señala que incorporar como principio de la autonomía municipal la imposibilidad de transferencia de competencias, servicios y funciones sin la correspondiente transferencia de recursos. Sí, la verdad que creo que es algo así, que también hay que verlo en el sentido de lo que establece la Constitución Nacional de evitar la doble imposición de impuestos. Entonces, no es un tema sencillo, no es un tema donde se pueda innovar en materia impositiva. La verdad que creo que estamos en una discusión nacional que amerita una discusión muy responsable en términos de impuestos, que excede claramente lo que hace la provincia de Santa Fe y, por supuesto, los municipios. Entonces, es claro que si vamos a decir autonomía y si las municipalidades van a tener más competencias o no, eso va a ser algo que hay que discutirlo en la convención y también en cada una de las ciudades va a tener que tener la correspondiente afectación de recursos, porque es muy difícil pensar hoy que un municipio vaya a poder establecer nuevos tributos con la realidad social y tributaria que vivimos.
Sobre todo porque además los municipios muchas veces tienen la posibilidad de elaborar tasas y imponer tasas, pero no impuestos como sí, Claro, como tales. exactamente. La función de los municipios o la responsabilidad de los municipios tiene que ver con las tasas y los impuestos es algo que le corresponde a las provincias o a la nación. Correcto. ¿Y cómo podríamos relacionar autonomía municipal con seguridad pública? Creo que es un tema complejo. De por sí lo adelanto, yo no estoy a favor de las policías municipales. Entonces esa es una posición personal que tengo. Me parece que sí hay que tener una clara posición de coordinación entre las ciudades de prevención y ahí las políticas que llevan adelante las ciudades son muy importantes a la hora de la prevención, tanto en la movilidad como en el diseño de los espacios públicos y también con la gestión de los recursos urbanos, como en la urbanización de los barrios vulnerados. Creo que es algo muy importante y que tiene que hacerse en correlación con las otras ciudades, pero también con la provincia. Me parece que no podemos hoy en día pensar políticas de magnitud, ni de escala, ni políticas de Estado, si no es en coordinación. Creo que el mundo avanza hacia ese sentido y que aislarnos solamente en las ciudades nos achica y no nos hace ver el delito en la magnitud que hay que verlo. Creo que a Santa Fe le fue bien y le va bien o le empieza a ir mejor cuando entendió la necesidad de la coordinación. La coordinación entre ciudades, entre el gobierno nacional y entre las distintas áreas del Estado. Justamente te anticipaste una de las preguntas que iba a hacer, que era centralización o descentralización de la seguridad. La respuesta es claramente que tenemos que seguir teniendo principios de centralización en la toma de decisiones. No sé si esa es la respuesta. Yo creo en la coordinación. Correcto. Que no es lo mismo que la centralización. Correcto. Me parece que se puede establecer distintos niveles de toma de decisiones, pero que todos esos niveles tienen que ser sí o sí coordinados. Me parece que el Estado funciona de manera inteligente cuando coordina y cuando entiende que tiene diferentes funciones en diferentes lugares del Estado, con distintos niveles de decisiones, pero lo hace coordinando con la sociedad civil y con todos los poderes del Estado y fundamentalmente con todos los sectores políticos. Justamente porque leía el final del artículo 107 respecto de la necesidad de que todo tipo de descentralización de actividades o de servicios tuviera su afectación presupuestaria. Si estábamos pensando en algún tipo de afectación de temas de seguridad para las ciudades, evidentemente iba a tener que tener afectación de recursos. Claro, pero bueno, reitero lo que dije antes, también Correcto. eso va a ser algo que defina cada municipio y que necesariamente, creo yo, la Constitución va a tener que establecer que va a tener que generar de manera coordinada con otras áreas, con las ciudades y también con la provincia. ¿Cómo funciona en estos dos temas la posibilidad de que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia generen leyes posteriores en las cuales se definan aspectos particulares de estas normas? Eso va a ser, creo, el tema central posterior a la reforma, porque me parece que hay en varios temas mucho consenso político de hacia dónde hay que ir, porque la necesidad de la reforma de la Constitución es algo debatido hace mucho tiempo, se logró ahora, pero hace mucho tiempo que se viene hablando de eso, y los temas centrales, o varios de los temas centrales, hay consenso. Ahora, la Constitución va a tener que establecer cláusulas transitorias muy importantes, con un plazo, creo yo, que eso es algo muy importante para determinar de ahora en adelante cómo reacomodamos la normativa de la provincia de Santa Fe a lo que dicte la Constitución, y ahí por supuesto que las ciudades van a tener que tener un rol importantísimo a la hora de tomar esas definiciones. ¿Algo más para decir respecto de la relación entre municipios y seguridad? No, me parece que sí, que algo que no mencionamos y que me lo preguntaste al principio es la novedad de incorporar a la seguridad como un derecho. Creo que sería una de las pocas provincias que se avance en ese sentido y me parece que después de todo lo que vimos los santafesinos es un reconocimiento político, pero también un reconocimiento futuro de que la seguridad es un derecho básico y que tiene que ser tomado como una prioridad del Estado. Entonces ahí creo que hay que establecer criterios básicos de funcionamiento de la policía, la preponderancia del Estado y del gobierno ejecutivo a la hora de tomar definiciones en materia de seguridad, por supuesto reiterando lo que dije antes de la coordinación, y creo algo muy importante, poder establecer el Ministerio Público de la Acusación como órgano extrapoder para que efectivamente tenga independencia a la hora de tomar decisiones con una estructura adecuada, pero que sea quien lleve adelante efectivamente el ejercicio de la acción punitiva para poder investigar sin tener ninguna orden. Muchísimas gracias por las opiniones que nos has sacado y que vamos a compartir justamente con nuestros alumnos y con la comunidad universitaria en su conjunto. Gracias a ustedes por la invitación y es muy importante estos espacios.
Muchas gracias, Camila, por acompañarnos nuevamente en estas charlas que estamos desarrollando. No, gracias a vos por la invitación. En el ciclo de charlas de seguridad en debate del espacio de seguridad de la Universidad del Gran Rosario. Contarles que Camila es licenciada en Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés, que además es profesora de la casa en la materia de Planificación y Gestión de Seguridad Pública y Ciudadana, y que actualmente se desempeña como directora de Planificación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La idea de invitarla a Camila justamente es para poder hacer una comparación con un proceso que se está llevando adelante en la provincia de Santa Fe, que es el inicio en pocos días del debate sobre la reforma constitucional, particularmente referido a dos artículos, uno que va a ser modificado y otro que se va a insertar. El que se va a modificar es el de dotar de autonomía a los municipios, y que van a desaparecer la idea de las comunas como estaba previsto hasta la actual ley de municipios y comunas en la provincia. El inserto que se está proponiendo a su vez es de hablar de la seguridad pública como un derecho fundamental. Entonces, dado tu experiencia tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la gestión pública referido a la relación entre seguridad y municipios, nos gustaría que nos pudieras comentar cómo ha sido la manera en que la provincia de Buenos Aires ha buscado relacionar ambas cuestiones y cómo ha buscado de dotar cierta cercanía de la seguridad, que es una atribución de carácter provincial, con los municipios que además tienen otro tipo de legalidad y de legitimidad, porque deriva su legitimidad de comicios independientes de lo que son los de los gobernadores. Bien, bueno. Para empezar me gustaría quizás como contextualizar un poco, ¿no?, sobre la provincia de Buenos Aires y sobre los municipios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la primera cuestión a notar es que en ninguna ley se reconoce a los municipios como un actor del sistema provincial de seguridad pública. Entonces, eso ya marca como un cierto inicio y un punto de partida desde el punto de vista legal, ¿no?, en donde no se los reconoce al día de hoy en la ley 12.154, que es la ley de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires, como un actor. Sí, los municipios han ido avanzando en algunas cuestiones desde lo legal, pero eso ha sido siempre a través de convenios. O sea, hubo como un cierto proceso, ¿no?, de involucramiento de los municipios en la gestión de la seguridad, pero ese proceso fue poco planificado, fue de alguna forma emergiendo por un poco la demanda ciudadana, que todo el tiempo estaba reclamándole a los intendentes mayor involucramiento en las cuestiones de seguridad de los municipios, y también porque en el caso, bueno, de la provincia de Buenos Aires, de repente una de las provincias más grandes de la Argentina, con 17 millones de habitantes, era muy difícil reclamarle todo el tiempo al gobernador o a la gobernadora, digo, en La Plata, ¿no?, que responda a algunas problemáticas de seguridad, algunos municipios muy alejados y que además muy dispares, ¿no?, en sus problemáticas. O sea, vos tenés en la provincia de Buenos Aires municipios de 2 millones de habitantes, tenés algunos municipios de 4.000 personas, 5.000 personas, y de repente, obviamente, las idiosincrasias son distintas, el tipo de trabajo productivo es distinto, tenés en algunos casos algunas problemáticas más de tipo rural, en otros casos las problemáticas de seguridad son muy de lo urbano, ¿no?, responden a distintas dinámicas, tenés distintos patrones delictivos, o sea, entonces pensar cualquier estrategia provincial de seguridad sin reconocer las grandes desigualdades que tiene el territorio de la provincia de Buenos Aires es básicamente tener una estrategia que no va a funcionar en toda la provincia. Algo similar podría pasar en Santa Fe. Totalmente, totalmente. Entonces, me parece que lo primero es reconocer, ¿no?, un poco eso, que vos tenés distintas problemáticas en cada uno de esos territorios y que sin lugar a dudas los municipios son quienes conocen de mejor forma esas problemáticas y a su población, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires, justamente, ¿no?, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la lejanía con quizás La Plata, por ejemplo, o con tanta población que se puede llegar a tener con el gobernador, los ciudadanos fueron reclamándole a los municipios que vayan resolviendo distintas cuestiones vinculadas a la seguridad.
Pero al mismo tiempo los intendentes no tuvieron una respuesta del tipo esto no es competencia mía porque la ley de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires no me lo concede a mí, vayan y toquen en la puerta a Gobernación. Tuvieron, por el contrario, en la mayoría de los casos, una iniciativa política bastante importante en donde fueron de alguna forma encontrando distintos atajos legales para hacerse cargo de algunas competencias. Para mí hoy los municipios tienen como tres grandes áreas en lo que es la gestión de la seguridad. Una que es más típica y específica, ¿no?, de los gobiernos locales, que está vinculada a la seguridad y que se ha securitizado de alguna forma. Por ejemplo, las luminarias. Hoy de repente tener una calle bien iluminada te hace a la seguridad. Tener los árboles podados hace a que la cámara enfoque bien a la calle, vea bien y que eso el centro de monitoreo pueda tener una buena visión y demás. El ordenamiento urbano en sí es competencia y es responsabilidad de los gobiernos locales y esa planificación termina impactando un montón en la seguridad. No es lo mismo una ciudad bien planificada, con buen control del espacio público, con buen mantenimiento de los parques, bien iluminada, con lugares, digamos, de recreación de la población, que también ayuda a una sociedad más cohesionada, que otras ciudades, por ejemplo, u otros pueblos en donde simplemente ha sido más esporádico el crecimiento, ¿verdad? Y que no se ha llegado a realizar políticas públicas pensando en una planificación urbana. Justamente eso iba a decir, no planificados. Exactamente. Entonces tenés como por esa parte, ¿no?, todas estas competencias bien clásicas y típicas de los municipios, de los gobiernos locales, que sin lugar a dudas impactan en la seguridad. Después, al mismo tiempo, tenés otras áreas, digamos, de gobierno que se encargan mucho de los municipios, que también hacen a lo que nosotros entendemos como un abordaje más integral e integrado de la seguridad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La seguridad, esto me parece que es una lectura en todo el mundo, ¿no? La seguridad es compleja, o sea, es una problemática muy compleja y es multicausal. No depende solamente de una variable, como la mayoría de los fenómenos sociales y políticos, ¿no? Pero en particular la seguridad es algo muy complejo. Obviamente estamos hablando de la vida y la seguridad de las personas y depende de distintas cuestiones, tanto de crimen organizado como desde, no sé, alguna cuestión más sencilla de una familia o una persona. Si nosotros entendemos eso, o no sé, mismo de adicciones, consumo problemático, violencia de género, violencia intrafamiliar, hay como un montón de dimensiones, digamos, de la seguridad que se tienen que abordar cada una desde un abordaje muy específico y que requiere la intervención de todos los actores del Estado, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos eso, necesariamente tenemos que pensar en un abordaje integral, que vendría a ser entre distintas áreas del Estado, no solamente la policía, ¿no? Podemos hablar de servicios locales para las primeras infancias, podemos hablar de bomberos, toda la situación de emergencia, defensa civil, podemos hablar de prevención de consumos problemáticos, tratamiento de adicciones, abordajes de la salud mental. Bueno, digo, es un universo, ¿no? Entonces, cualquier problemática de seguridad, involucra a la policía o no, por lo general está involucrada, pero después el accionar de la policía tiene como un límite muy claro ahí, ¿no? Puede mermar, puede calmar esa situación, pero después es necesario que otras áreas del Estado intervengan. Y ahí los municipios tienen un rol fundamental. Porque la policía, por ejemplo, no sé, supongamos que tenemos una situación de violencia intrafamiliar. Se puede hacer la denuncia en una comisaría de seguridad, en la comisaría de la mujer y la familia y demás. Ahora, después esa persona vuelve a su casa y los gobiernos locales tienen, por ejemplo, en muchos casos la facultad de hacer un seguimiento mucho más personalizado y de acercarse, de poner a disposición, en muchos casos tienen equipos interdisciplinarios. Con sus secretarías de niñez, secretarías de familia, con sus trabajadores sociales. O también con los hospitales que puedan llegar a tener, que la relación del hospital, aunque es provincial también, con el intendente tiene también una comunidad de intereses muy cercana, muy apretada, ¿no? Exactamente. Y después, digo, esa sería como la integralidad, ¿no?, del abordaje. Y después también integrado entre el nivel provincial y en los niveles locales, que necesitas una buena coordinación de todas esas áreas de gobierno, ¿verdad? Entonces ahí tenés como otro gran núcleo, digamos, de facultades, si querés, de los municipios, de los gobiernos locales, que responde directamente a una dinámica de seguridad pública y ciudadana, ¿sí?
Después tenés, además de eso, algunas cuestiones que sí se vinculan más quizás con lo policial, que los municipios han ido avanzando a través de la institucionalidad por convenios, porque de alguna forma, sobre todo por esto de que la ley de seguridad pública no los reconoce como actores, bueno, tampoco se les dio competencias tan claras en materia de seguridad, pero sí han ido surgiendo a través justamente de los convenios. Por ejemplo, típicamente, aportes al combustible de los móviles policiales, compra incluso de móviles que después se hacen en comodato con el Ministerio de Seguridad, refacciones en dependencias policiales. ¿Qué más? Bueno, ellos, por ejemplo, hacen una propuesta de asignación de los fondos que provincia les baja en materia de seguridad. Ellos hacen una propuesta al ministerio de, para mí en este territorio se tiene que gastar en tal y tal cosa, no sé, compra de cámaras, reparación de móviles. Entonces, todas esas cuestiones, si se quiere, que uno podría pensar más policiales, más a nivel provincial, bueno, los municipios ayudan un montón. ¿Y ahí no podría darse una divergencia entre municipios ricos y municipios pobres? Bueno, en realidad depende. ¿Por qué depende? Por ejemplo, lo que son los fondos de seguridad. Esos son provinciales. Esos son provinciales y en la mayoría de los casos, bueno, por ejemplo, en el fondo que tuvimos en 2022 y 2023 fue a los 135 municipios. Este año no fue a todos los municipios, pero a los municipios que no llegaron al fondo se les triplicó, por ejemplo, los aportes para la comunal. Digo, se pensó en una política de abordaje de todas formas a cada uno de los gobiernos locales. Sí, es verdad que algunos municipios pueden aportar más al combustible que otros, por ejemplo, o refaccionar más o menos dependencias. Por la cantidad de recaudación que tenga por tasas. Totalmente, totalmente. Suele suceder que, por ejemplo, cada municipio de todas formas tiene como una partida presupuestaria ya asignada y además la provincia se encarga, por ejemplo, para todo lo que el municipio no llega a cubrir. Entonces, se trabaja muy en conjunto y justamente como es esto de convenios, se conviene entre las dos partes, ¿verdad? Bueno, y ahí esa sería como la otra dimensión, ¿no? Y después tenés otra dimensión que es donde quizás nosotros, ya como gestión, trabajamos muchísimo más, que es toda la parte de la planificación operativa en el territorio. En el 2020, a principios del 2020, el Ministerio de Seguridad sacó una resolución, que es la resolución 341, que esa resolución viene a reconocer que los municipios son un actor fundamental del sistema de seguridad pública. Es una resolución ministerial, pero los reconoce, ¿no? Y se dota a los gobiernos locales de ciertas herramientas para que participen en la planificación territorial en conjunto con el Ministerio. Eso ya sería un avance normativo que estaría colocando un paraguas en lo que es un accionar que hasta ese momento era una práctica. Exactamente. Los municipios siempre tuvieron coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Seguridad a nivel provincial y con distintas políticas provinciales, pero recién a partir de esta resolución es que se reconoce a todos los municipios como actores y se les da algunas herramientas más institucionales, digamos, ¿no? Reconocidas institucionalmente, de vinculación y articulación. Hasta entonces, los únicos municipios reconocidos eran las comunales, los que tienen policía comunal, que son los municipios de menos de 70.000 habitantes. Que tienen un mando de la policía diferenciado, los que adhirieron a esa ley, a la ley de policías comunales. Si querés después hablamos algunas palabras de eso, pero me interesa quizás contar varias de estas herramientas que salió a partir de la resolución 341, que están más vinculadas a lo que es la planificación territorial y operativa. Justamente, digamos, si hay algo que tienen los municipios es que conocen mejor que nadie la realidad local de cada uno de sus territorios, ¿no? Entonces, esto que decíamos al principio de pensar una sola estrategia para toda la provincia, de repente es problemático, porque vos no podés hacer lo mismo en todos lados y tenés en algunos lugares delitos rurales, en otros delitos urbanos, en otros municipios delitos urbanos y rurales, ¿no? Es como todo muy divergente, muy heterogéneo, y tenés que pensar una estrategia bien focalizada para cada uno. Entonces, la resolución 341, ¿qué es lo que te dice? Te dice, vos municipio tenés que presentar primero un plan integral de seguridad local, en donde reconozcas todas las instituciones que intervienen en tu territorio, provinciales y locales, en donde hagas un diagnóstico de cuáles son las problemáticas de seguridad, cuáles son las problemáticas de conflictividad social que vos tenés en ese municipio, y hagas una planificación
en materia de seguridad, en donde la policía sea uno de los actores que están involucrados en esta estrategia de seguridad, pero no el único. Y se les pide también que, por supuesto, mencionen todas las áreas de gobierno que planifican ellos, que intervengan en distintas situaciones de seguridad de los municipios, ¿sí? Ese plan integral, en conjunto con, obviamente, distintos informes que se realizan de análisis criminal, del ministerio y demás, son discutidos en una mesa de coordinación local, que son mesas de trabajo, pero ya a un nivel mucho más institucionalizado, en donde se sientan todos los jefes policiales con asiento en ese municipio, se sientan por lo general algún funcionario de los gobiernos locales, típicamente el secretario de seguridad, en algunos casos secretarios de gobierno o hasta intendentes, depende mucho de cada municipio. El volumen del municipio. Sí, y también un poco la iniciativa política. De repente en municipios muy grandes es muy difícil que tengas una reunión mensual con el intendente para analizar, no sé, tales informes y el plan integral de seguridad local. Pero en municipios más chicos, capaz que es el intendente o el secretario de gobierno directamente quien lleva la cartera en materia de seguridad. Entonces, se hacen esas mesas de coordinación, siempre es un funcionario político del ministerio, todos los jefes policiales con asiento territorial en ese municipio y funcionario relacionado a la seguridad del gobierno local. Se hace un análisis, se hace una planificación, se consensúa de alguna forma que estemos viendo todos bien las prioridades, ¿no? Las prioridades, y después sí la parte operativa se encarga la policía con lo que es el programa de operaciones y despliegue policial, que también se hace por municipio y lo realiza el jefe de estación departamental o comunal. Entonces ya esas herramientas están como muy aceitadas hoy en día y responden a la necesidad de coordinación constante y de justamente contextualizar la política provincial en cada uno de los distintos territorios. Una consulta. Sí. Algunas experiencias, sobre todo internacionales, han tendido a una municipalización de la seguridad. ¿Cuál es tu evaluación desde la perspectiva académica respecto de esta posibilidad, dado que podría ser una de las alternativas que los constituyentes en la provincia de Santa Fe pudieran avanzar? Sí. Ahí me parece que hay que hacer como una diferenciación de los tipos de descentralización posibles, ¿no? Vos podés pensar en una descentralización operativa que vendría a ser mucho más similar a lo que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué es lo que nos estabas referenciando recién? Exactamente, ¿qué es esto de pensar la parte operativa, tanto policial como desde las distintas agencias que intervienen en la seguridad, desde el territorio mismo, ¿no? Y no pensar en un despliegue operativo solamente desde, no sé, una oficina en La Plata, en cercanía con la gente, con la ciudad y con las autoridades de ese respectivo lugar. Esa es una opción. Después puedes pensar, por ejemplo, en la descentralización funcional, que el caso más claro podrían llegar a ser las policías comunales en la provincia de Buenos Aires para los municipios de menos de 70.000 habitantes. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí, en el caso de las comunales, por ley, se dividió el mando funcional de orgánico. Entonces, todo lo que es ascensos, control del personal, formación, todo eso sigue perteneciendo a la órbita provincial. Pero el programa de operativo y despliegue policial y todo lo que es la conducción de la política de prevención de seguridad de los municipios, la conduce el intendente. Esa sería una descentralización de tipo funcional. Correcto. Que hoy en día solamente existen en la provincia de Buenos Aires para los municipios de menos de 70.000 habitantes que adhirieron a esa ley específica, la ley de policías comunales. Y después tenés otra discusión aparte, que es la discusión de la descentralización también orgánica, ¿verdad? Que ya refiere, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que se esté pensando en 135 policías diferentes, ¿no? En donde cada una de ellas esté conducida por su propio jefe, que en este caso serían los intendentes. Sí, y sería un jefe local operativo, por ejemplo. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires, la realidad es que los proyectos que han postulado esta división funcional y orgánica en la legislatura han fracasado por distintos motivos. Pero algo interesante es que, por ejemplo, la ley de las policías comunales
nunca fue para atrás y terminó demostrando resultados positivos para estos municipios que son más chiquitos, digamos, que otros municipios como los del conurbano, y que por la lejanía y por ciertas características más típicas de esos lugares, bueno, tiene sentido quizás, ¿no? que los intendentes conduzcan esa política. Hay como distintas posturas sobre esto, ¿no? Me parece que podemos sobre todo mencionar dos. La postura que está a favor de una descentralización más funcional y orgánica, lo que reconoce como ventaja, y me parece que acá está bueno hablar de ventajas y desventajas, ¿no? Lo que reconoce como ventaja es la cercanía y el conocimiento local, territorial de los gobiernos locales. Ahora, obviamente esto también trae una desventaja que principalmente pasa por la coordinación. Además de, por supuesto, podemos pensar algunas cuestiones presupuestarias, ¿no? O sea, de repente, si cada uno de los municipios tuviese su propia policía, bueno, hay algunos municipios que son más ricos que van a tener una policía muy probablemente mucho mejor equipada, con distintas herramientas de formación y demás, que otros municipios con menos recursos no lo van a poder llegar a tener. Y la dinámica del delito. Además, después te pone ciertas trabas a la coordinación, o quizás, no sé si trabas, pero te la dificulta. Vos pensás, por ejemplo, en todo lo que es el AMBA, ampliado, el conurbano, pasás de un municipio al otro en una diferencia de cuadras nada más. Y de repente tenés un hecho o alguna dinámica que te involucra 3, 4 municipios muy tranquilamente y de repente tenés que pensar en distintas policías con distinta formación, distintos protocolos de actuación, distintos jefes, y en donde cada una de las cadenas de mando terminan siendo como bastante chicas, ¿no? En donde los incentivos para la coordinación no son tan claros quizás como una estructura unificada y jerarquizada. Lo mismo sucede en realidad en casi cualquier área del Estado. Vos pensás que en cualquier ministerio, digamos, obviamente vos tenés una opción más democrática o una opción más jerarquizada, ¿no? Y por lo general en la gestión pública suele ser jerarquizada justamente para no cargar con los costos de coordinación. Entonces, la otra alternativa reconoce que tiene ciertas desventajas en quizás mayor lejanía con las realidades locales y territoriales, pero que te permite una coordinación mucho más fluida y una operatividad en donde simplemente al todos responder a una misma persona, no todo el tiempo tenés que estar pensando en distintos protocolos de actuación, no tenés que estar pensando en distintas herramientas, en distinta formación, distinta calidad de los policías y demás. Me parece a mí, esto ya es una opinión personal, que en la provincia de Buenos Aires, al haber justamente pensado en una estrategia contextualizada a las localidades, sin cargar estos costos quizás, ¿no? Más de coordinación y funcionales, bueno, se ha llegado como a este status quo en donde reconocemos el rol de los municipios y de los gobiernos locales y eso impacta directamente en la operatividad, pero no carga con esos costos, ¿no? De coordinación y articulación. Si tuvieras que dar algún tipo de sugerencias a los constituyentes que se van a reunir a partir de la semana próxima, ¿tendrías algo para comentarles, para decirles, para sugerirles? Sí, principalmente esto que mencionábamos antes, que en el caso de la provincia de Buenos Aires se dio de manera poco planificada, ¿no? De alguna forma emergente, desigual, empezó un municipio teniendo, por ejemplo, las primeras cámaras y hoy en día los 135 municipios tienen centros de monitoreo. Entonces, de repente, hacer ese tipo de políticas de forma más planificada, ya que están teniendo esta oportunidad, me parece súper interesante desde el punto de vista en donde vos podés delimitar claramente algunas competencias de los gobiernos locales en materia de seguridad y herramientas de coordinación muy claras, ¿verdad? Y me parece, sí, también que es muy importante que la discusión no solamente pase por la parte policial, sino que se tenga en cuenta el abordaje más integral y más multiagencial. Porque, mira, hay una frase que seguramente la escucharon y se menciona mucho en el Ministerio de Seguridad, que es, sin la policía no se puede, pero solo con la policía no alcanza. Y me parece que eso responde a una realidad que es muy cierta y que es, tenemos un límite, ¿no?
Es verdad que la policía es la institución que está 24/7 en las calles y que llega a cualquier hecho que aumente su grado de violencia, su conflictividad y demás. Pero después, tarde o temprano, se terminan yendo y hay otras agencias del Estado que tienen que intervenir. Si vos podés delimitar bien cuál es esa intervención desde los gobiernos locales y esa articulación es eficiente y es transversal y generás herramientas de coordinación entre distintas áreas del Estado para cada una de las problemáticas específicas que vos tenés, vas a abordar la seguridad muchísimo mejor hacia el ciudadano, que es en definitiva a quien vos le querés hacer llegar tu política pública, ¿verdad? Por lo de una tanto, forma integral. Podríamos decir que si la autonomía municipal permitiera esos niveles de coordinación entre los distintos tipos de Estado y si la seguridad pública como un derecho permitiera entender que no es solamente la policía quien tiene que llevar adelante la seguridad pública y las leyes particulares que se dicten reflejen estos principios, podríamos tener aspectos de coordinación mucho más relevantes en la provincia de Santa Fe. Sí, fructíferos. O sea, me parece que siempre el ojo tiene que estar puesto hacia lo que uno le quiere hacer llegar del Estado hacia el ciudadano, ¿verdad? Y en definitiva, las problemáticas de seguridad van a tocar un montón de dimensiones de la vida de esas personas. Desde la salud hasta la violencia, hasta cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que está bueno justamente que la respuesta al ciudadano le llegue como una, con las distintas áreas del Estado que terminan intervenidas, ¿no? Camila, ¿algo más para agregar de lo que ya has dicho? No, bueno, eso, me parece que es muy interesante esta comparativa, si se quiere, entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Celebro este espacio, por supuesto, agradecerte nada más y a la Universidad de Gran Rosario por la invitación. Bueno, con nosotros Camila Castaños Vilas, que es profesora de la casa y que nos ha acompañado en esta entrevista.